19 horas con 11 minutos, bienvenidos, bienvenidas todos, todas a Puntos de Vista con 23 grados de temperatura. Arrancamos, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos los televidentes y tenemos un programa cargado y hoy vamos con mucha información. Sí, señora, hasta las 21 horas acompáñennos porque hoy tenemos nuestro horario extendido y queremos compartir con ustedes, aparte de las informaciones políticas, también cómo está el tiempo a estas horas. Sí, este veranillo de San Juan hay que guardar los abrigos, parece, porque me dicen que va a ser largo el veranillo, ¿eh? Parece que sí, veranillo ya más de julio que de San Juan, ¿verdad? 23 grados tenemos de temperatura actual, misma sensación térmica, así está la zona de la costanera de Asunción que están viendo ustedes de fondo, algunas personas aprovechando para hacer actividad física, teniendo en cuenta este tiempo agradable, cálido que estamos teniendo. Una humedad del 64%, vientos a 9 kilómetros por hora en el sector este. Para esta noche la temperatura va a seguir bajando hasta los 21 grados, en horas de la madrugada entre 20 a 18 y para mañana nuevamente asciende la temperatura. Bueno, el pronóstico extendido dice que mañana martes vamos a amanecer con un poco fresco. El famoso clima paraguayo, vas a amanecer con tu poncho y durante el día te vas a ir desvistiendo porque la máxima va a llegar a 30 grados. Como siempre, invierno a la mañana y llegas con un verano ya a la tarde, seguramente quitándote toda la ropa. El miércoles tenés la posibilidad de armar todavía tu after office con el futbolacho con los muchachos. ¿Por qué? Porque se anuncia una máxima de 29 grados. Mitad de semana vamos a estar disfrutando entonces de un calorcillo. El día jueves tenemos la mínima de 20 grados y una máxima que continúa para 29 grados. Vamos a ver si se acierta. Sí. Y el viernes seguramente vas a estar queriendo armar un futbolacho con un asado, pero eso probablemente quede suspendido porque se anuncian posibilidades de lluvia. Con el viernes tenemos una temperatura mínima de 21 grados y vamos a tener una máxima de 28 que si se mezcla con la lluvia tendremos nuestro calor húmedo. Es así, señora, así que ojo a prestar atención, así va a estar el tiempo según la Dirección de Meteorología. Y ya entramos de lleno en algunas de las informaciones que dan cuenta, por ejemplo, de la situación procesal del actual senador ya, Erico Galeano, que en estos días estuvo conversando con nuestro medio en consecuencia de los últimos días que le tocaban como diputado. Él un poco dubitativo en su momento decía, yo no voy a pedir mi desafuero como senador, pero eso ya queda a instancias de la justicia, volver a solicitarlo de manera formal una vez que yo jure como senador electo, proclamado y ahora ya en su banca. Y eso fue lo que pasó. Los agentes fiscales Silvio Corbeta y Denis Yumpac solicitaron al juez Gustavo Amarilla el desafuero del exdiputado y actual senador colorado Erico Galeano. Recordemos que él está siendo investigado por lavado de dinero y asociación criminal. El juez deberá decidir si remite el pedido a la nueva Cámara. El argumento es que al haber jurado como senador, Galeano está nuevamente investido de inmunidad y por lo tanto corresponde solicitar al Juzgado Penal de Garantías un nuevo desafuero, aunque por la misma causa, algo que ya desde hace un tiempo se estaba debatiendo si debía realmente ser así, someterse a un doble desafuero, uno cuando era diputado, otro ahora cuando es senador. Sin embargo, ahora el pedido ya está hecho por parte de los fiscales y seguramente ya en las próximas horas tendremos las novedades y la remisión del juez a la Cámara Alta. Piden domiciliaria para esposa y nuera de Ramón González Daer. Los agentes fiscales Néstor Coronel y Alma Sayas solicitaron el arresto domiciliario para Delcia Carjallo de González, la esposa, Fernando González Cargallo y Carolina González Aguilera, esposa, hijo y nuera respectivamente de Ramón González Daer. Los tres fueron imputados por lavado de dinero. Los representantes del Ministerio Público también solicitaron el embargo de los bienes de los imputados. Entonces, esto es lo que se viene para esta gente. Están pidiendo entonces prisión domiciliaria para esta gente. La imputación remarca que el hecho que precede al lavado de dinero es la usura proveniente de préstamos de dinero que González Daer, condenado a 15 años de prisión, realizaba como actividad comercial
con altos intereses. Solicitan entonces el arresto domiciliario para la familia de Ramón González Daer. Y tenemos que hablar ahora de la situación en algunas intendencias, gobernaciones también, pero principalmente intendentes, hago la corrección, intendentes o intendencias que deberán en este caso nuevamente encontrar quién será el jefe comunal. 44 son los candidatos registrados hasta ahora para las internas partidarias que se celebrarán el próximo domingo 9 de julio en unas 13 localidades de nuestro país. Varios son los partidos, movimientos, organizaciones políticas que elegirán a sus candidatos para las elecciones municipales que se deberán realizar el próximo 10 de septiembre. ¿Por qué se realizan estos comicios? Porque varios intendentes en su momento presentaron sus renuncias para postularse a distintos cargos en las pasadas elecciones nacionales. Las ciudades, por ejemplo, que votarán primeramente en internas este domingo, después ya en septiembre las municipales en general son San Pedro, San Alfredo, Isla Pucú, Zapucay, Urucuí, José Leandro Oviedo, Santa Elena, Tobatí, Abaí, Santa Rita, Camburetá, Villa Elisa y Capiatá. Bueno, durante el control aleatorio en rutas después del Traschaco Rally, fiscalizadores del MADES decomisaron una piel de la especie Leopardus gutulus, más conocido como tirica. ¿Viste que se hizo famoso el tirica durante nuestros juegos? Ocurrió en Benjamín, se va al departamento del presidente Hayes. Intervinieron también el departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional, así como el Ministerio Público. Los antecedentes serán remitidos a la Dirección de Asesoría Jurídica del MADES para el proceso administrativo correspondiente. Esto ocurrió entonces en Benjamín Acebal, incautaron piel de tirica. No sé si puedes escucharme desde este lugar. No sé si tengo cobertura desde el más allá. Solo quiero que me perdone por no poder cumplir aquellas cosas tan bonitas que te prometí. Recuerdo que siempre decía que estaría feliz. Y siempre pase lo que pase, estaré junto a ti. Pero hay cosas que las personas no pueden decidir. Maldita sea mi suerte, tuvo que pasarme a mí. Y la carretera, maldita rutina, por soñar contigo me quitó la vida. Bueno, Cristian, casos de la vida real que yo he preguntado, pero ¿por qué esta música? Te llamó, saltaste, te llamó la atención. Al juramento allí de los nuevos congresistas, ¿verdad? Del viernes pasado. Sí, y para que la gente entienda, empezamos con promesas incumplidas. Usted, señora, que está viendo y que vamos a salir del ámbito político, ¿qué pasa si te hacen una promesa y te incumplen? ¿Cortás la relación? ¿Te sentís mal? ¿Te sentís mal? ¿Te sentís ultrajado y dejado de lado en algunas ocasiones? Engañado puede ser. Sí, ¿y cómo se sentirá el electorado por las promesas incumplidas? Ya de ahora. Ahora, estamos hablando ahora, estamos viendo el juramento actual y este título va seguramente para algunos de los participantes de esa levantada de mano que aparentemente empezaron incumpliendo. Claro, principalmente porque algunas personas están opinando, yo le voté a cierto o tal o cual candidato o a tal partido, a tal movimiento, porque me prometieron algo diferente, en algunos casos incluso, Cristian, diferentes a ese statu quo, a ese establishment, podemos decir, a lo tradicional que ofrecían algunos partidos, ya que llevan años. Sí,
Y hay que tener en cuenta que justamente este sector político responde a lo que los analistas dicen el voto bronca. ¿Cuál? O sea, esa gente que no sabía a quién votarle, que no quería los partidos tradicionales o a representantes que ya ocupaban ciertos lugares dentro de la política, dijeron, no, yo le voy a votar a esta línea política porque me representa y es el voto bronca. No quiero saber nada de los políticos, entonces me voy con ellos. ¿Y qué pasó? Y bueno, aparentemente empezamos con una senadora que dio el voto a quien no le había bajado la línea a su partido que acompaña. Y no solamente esa senadora, hay un diputado también. Hay un diputado que, si uno seguía por las redes sociales, su electorado que era de redes sociales, porque nosotros seguíamos a cada candidato, está decepcionado y se lo decía, se lo escribía y se lo manifestaba. Bueno, estamos hablando en parte de algunos miembros de Cruzada Nacional que fueron un poco el blanco de la tormenta después de las votaciones, principalmente de mesa directiva el viernes pasado. Pero no solamente ellos, hay también otros miembros de la oposición, o por lo menos que se presentaron por partidos de la oposición, que terminaron un poco volcando su voto y su forma incluso de opinar hacia otro sector que uno pensaría, bueno, no está siguiendo un poco la línea de oposición como tal. Algunos decían, yo no voy a hacer oposición, yo voy a hacer lo que a mí me parezca bien. No vine para ser ni oposición ni oficialista, decía, por ejemplo, otra persona. Sí, y hay que tener en cuenta que la Constitución Nacional también ampara a nuestros legisladores en tomar las decisiones que ellos crean correctas y no hacer precisamente que un partido político te baje la línea. Entonces acá es donde hay que analizar muy bien la situación. Muchos podríamos estar en desacuerdo, por ejemplo, con Zenaida. Podríamos decir que hizo mal, que no era la línea. Pero también ella tendría que explicar, bueno, yo hice este paso, ¿por qué? Porque yo hablé con Beto, él va a presentar un proyecto de ley en Cámara de Diputados y él me prometió que como presidente del Congreso iba a acompañar esto, entonces yo lo veo como más positivo para mi país, entonces me enfrento con mi partido para poder defender mi postura. Pero no ocurrió eso. El famoso mandato imperativo. No hay mandato imperativo ni para senadores ni para diputados. Pero, ¿qué pasó un poco con esa opinión también del electorado? Queremos ir analizando todo eso, por eso la saludamos también aquí a la abogada que nos está acompañando, Pilar Callizo. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal, Fernanda, Cristian? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Pilar, muchísimas gracias a vos, ¿verdad? Y yo creo que realmente tu presencia acá es súper importante. Uno, porque vas a hablarnos como abogada seguramente. Y también hay que tener en cuenta que vos fuiste ya candidata por el Partido Liberal Radical Auténtico. Y por sobre todas las cosas también tu participación política dentro del liberalismo te hace seguramente tener una postura con relación a este tema y me parece muy interesante poder escuchar la posición que vos tenés. Así es, muchísimas gracias. Bueno, en realidad es cierto, no es taxativa la disposición ni constitucional ni legal en cuanto al mandato imperativo. Ahora, en lo que respecta a partidos constituidos, como por ejemplo el Partido Colorado, el Partido Liberal, si uno forma parte de esa nucleación política, que no hay que olvidar que la nucleación política es una personería jurídica, es una persona con personería jurídica que desde luego pertenece al derecho público. Es un bien jurídico que todos los que forman parte de esa nucleación deberían tutelar en cuanto al rol que cumple el partido político dentro de un proceso de representación democrática. Porque acá lo que estamos hablando es la representación democrática en el ámbito que es tal vez el ámbito, no es tal vez, es el ámbito político por excelencia. Por eso es que es muy interesante, pero también muy preocupante lo que está sucediendo en nuestro país, que desde luego no es la primera ni creo que va a ser la última vez que esto se presenta. Hace bastante tiempo venimos con situaciones en donde se debate el alcance del mandato imperativo. Pero Cristian, vos dijiste algo sumamente interesante.
El mandato imperativo, sobre todo, cuando vos tenés una convención en donde si perteneces a esa institución política, vos reconoces que es la máxima autoridad del partido al que perteneces, vos no podés simplemente acceder a través del partido y sin justificación alguna, por cuestiones crematísticas o no, o simplemente de ejercer el poder público, vos no podés apartarte de la línea que te marca el partido. Porque de lo contrario, deberías simplemente hacerlo de manera independiente y no a través de un partido político. Ahora, yo comprendo que el legislador pueda apartarse de una línea impuesta por el partido cuando ésta, por ejemplo, atenta contra el proceso democrático. O en ciertas cuestiones, como muy bien vos mencionaste, que tiene que ver con una propuesta de ley en donde a vos te impide personalmente sumarte, pero como legislador exponés o legisladora los motivos de por qué lo estás haciendo. Pero nosotros estamos hablando de la conformación de una mesa. No de un proyecto particular. No de un proyecto. Nosotros estamos hablando de justamente respetar la Constitución para evitar la concentración de poder. ¿Se corre ese riesgo, doctora? Perdón. Se corre el riesgo porque yo creo que ya estamos en eso. No es solamente que se corre el riesgo. Fíjense que el gobierno está ejercido por 3 poderes del Estado, en donde claramente dice que esos 3 poderes actúan de una manera coordinada, independiente, pero con control recíproco. La propia Constitución te establece el tema del control recíproco. ¿Y cómo se va a ejercer el control recíproco cuando vos tenés un ejecutivo, ¿verdad?, que está, por supuesto, en todas las... Estoy mirando las nominaciones que están habiendo, designaciones de ministros, y hasta este momento solamente son ministros o personas que están desde luego dentro no solamente de la misma nucleación política, que responden a la misma línea, no solo del presidente, sino que también de quien está al frente del partido político, o sea, del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, eso es por el Ejecutivo. Después tenemos el Legislativo, que no solamente tiene una mayoría prácticamente por sí, ¿verdad?, sino que además con esto que sucedió, con la ayuda de los propios opositores, la mayoría se configuró y se asentó esa mayoría, cobró fuerza esa mayoría. Y luego tenemos el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, que es el último estandarte para tener lo que se llama la vigencia real del Estado de Derecho, resulta que también tiene mayoría del mismo partido político, con el agravante que los órganos autónomos creados con la Constitución Nacional del 92 para equilibrar justamente el que no haya la concentración de poder, porque acuérdense que esa Constitución es la que venía después de la dictadura. Resulta que los órganos autónomos como Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, hasta ahora también están prácticamente ya copados por el oficialismo. Ante esta situación, que ya es una radiografía completa la que usted nos hizo prácticamente, doctora, ¿qué rol puede llegar a jugar en los próximos 5 años la oposición? Porque muchos dicen, entre ellos, y comentábamos,
De hecho, desde hace unos días, algunos dicen, no, yo no vengo a hacer ni oposición ni oficialista, yo no vengo simplemente al famoso, la frase más conocida de estos últimos días, el poner el palo a la rueda. ¿Cuál es el papel, el rol que puede llegar a jugar en estos años la oposición entonces? Bueno, ahí hay dos temas que yo creo muy importantes que debemos analizar. El poner el palo a la rueda es una expresión que puede dar lugar a muchas cosas. Pero si nosotros analizamos el rol del legislador, de ninguna manera se puede tomar como que esa mayoría que ya está en el Senado tiene que hacer oídos sordos o no darse cuenta de cuáles son las políticas públicas que el país está necesitando. Porque ese es el rol del legislador. Claro. O sea, ¿para qué acceder a ese espacio si no vas a tener como mira y objetivo fundamental el ver qué es lo que realmente el país está necesitando, ¿verdad? En políticas públicas. Sí. Pilar, vos sabés que tenemos un material muy importante porque quisimos hacer un paralelismo en lo que ocurre en Paraguay con las promesas incumplidas y también lo que ocurre en Argentina. Y vos sabés que, yo te soy sincero, acá hay como una reacción tibia por parte de la gente. De repente vos ves algunas manifestaciones en redes sociales en donde los electores le reclaman directamente al representante, en este caso en diputados, a un joven, porque estuvimos viendo las redes sociales. Y es lo que yo vi, Fernanda. Pero no hay manifiestos, por ejemplo, los centros estudiantiles no dicen nada al respecto, los centros de estudiantes universitarios ni se involucran en política. Hoy es como que estar dentro de la política está muy mal visto por la nueva generación. Entonces nosotros que dijimos, bueno, en Paraguay está pasando esto, ¿qué pasa en Argentina, Dire? A ver si podemos hacer un paralelismo con lo que ocurrió con promesas incumplidas, en este caso en la elección de Mauricio Macri, cuando a él le tocó ser presidente, e incumplía sus promesas. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias, porque ese impuesto es solidario. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. No le voy a echar la culpa a otro. Y teniendo un gobierno que va a fijar reglas de juego claras, va a bajar la inflación a un dígito. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. ¿Y coincidís que está bueno que se pueda ver, que en todos los canales abiertos? Más vale que está bueno que se pueda ver, ¿no? Suscríbete ahora al Pack Fútbol. Llama a tu operador de TV Paga. No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. Vamos a garantizarles un ingreso mensual, hayan o no hayan hecho los aportes. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social.
Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología. Siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Bueno, estas eran, como decía acá Cristian, haciendo un paralelismo en su momento también con lo que ocurría con Mauricio Macri. Promesas incumplidas ya principalmente de ese sector trabajador, social, jubilados, en fin, de todo un poco. Pero son promesas imposibles de cumplir. Imposibles. Y hay cuestiones así. Y ese es el problema. Acá también. Acá también. O sea, acá han habido promesas antes de estas elecciones, en estas elecciones, que no se van a poder cumplir. Pero ahí es donde entra justamente el electorado, que tiene que estar preocupado en bajar esas promesas a algo que realmente pueda ser cumplible y que no se dejen engañar de esa manera. Pero ¿cuál es el problema? Lo primero que te dicen es, si yo digo realmente lo que voy a poder hacer, no me van a votar. Entonces tengo que abultar, tengo que decir, como por ejemplo, esto que estamos viendo de la pobreza cero. Imposible, eso no es verdad. O sea, eso es algo que uno puede pretender, pero en 4 años o en 5 años, como es acá en nuestro país, el periodo que se tiene, cuando comenzás a aplicar ciertas políticas, ya te pasó más de 150 días de estar ejerciendo el poder. Vos sabés que yo, Pilar, lastimosamente veo un problema súper grave en nuestro electorado, y es de que el electorado paraguayo luego pareciera ser no importarle los temas de estados y los temas políticos, porque me ha tocado acompañar la última campaña presidencial y los discursos cambian cuando ven que tiene más me gusta o tiene más rating, por ejemplo, bailar la cumbia del momento, en donde a uno de los candidatos opositores en algún momento se le cambió hasta la facha para que parezca más pibe. Entonces nosotros estamos viendo que la política nacional en época electoral pasa 100% por un tema emotivo. Hay una degradación. Hay una degradación por total parte del electorado y de los candidatos y todos nuestros representantes, en donde apelan solamente al sentimiento de felicidad, aislándonos de una realidad que estamos viviendo, como la línea de pobreza, los asaltos que tenemos en la calle, la falta de salud, la falta de transporte público. Claro, pero al margen nada más de ese sentido, yo creo que tampoco hay que a echarle toda la carga al electorado. Yo digo que es gran culpable el electorado también. Pero ¿qué hacen a continuación? Vos hablabas de manifestación. ¿En qué momento, decíamos en otros programas ya, en qué momento un electorado cansado, harto, va a ir a manifestarse si tiene que sobrevivir del día a día? En las urnas. Pero y antes de eso, vos hablabas de manifestarse. A mí me gustaría decirles lo siguiente: para este tipo de promesas incumplidas de esta magnitud, desde luego son en las próximas elecciones cuando se sanciona, ¿verdad? Aparte de todo lo que vos podés quejarte, podés... la sociedad activa que pueda reclamar durante los 5 años de ejercicio, etcétera. Pero el problema que nosotros tenemos acá, si nos fijamos quiénes hicieron campaña realmente del grupo al que pertenece esta señora de la cual nos estamos ocupando. Sí. ¿Ustedes la vieron a ella hacer campaña? Yo ni sabía de su candidatura. El electorado. ¿Cuál es el electorado? ¿Cuál es la campaña que hizo para que pueda tener 55.000 votos? Por ejemplo, Bururú, que está en este momento con imposibilidades de ocupar su banca porque está con la prisión preventiva. Entonces, hay un montón de situaciones que sirven para el análisis de ese deterioro que hay en cuanto a que los candidatos pueden presentarse, decir lo que les vengan ganas para asegurar los votos, pero sin embargo hay muchos de ellos que ni siquiera hicieron campaña en estas elecciones nacionales. Y eso también tiene que ser materia de estudio. ¿Cómo pueden tener 100.000 votos, 55.000 votos, etcétera, personas que no
han estado haciendo campaña efectiva, mostrando sus programas, hablando con la gente, caminando y demostrando lo que realmente tienen como propósito en esa representación tan delicada para un proceso ¿Vos sabés democrático. qué, Pilar y Fernanda? Y yo te voy a decir cuál es el inconveniente. El inconveniente se llama política tradicional. El político tradicional que le hartó al electorado y que vio a este partido, que es donde esta señora está, como una opción de poder hacer su voto bronca. Entonces, Claro. se dirigió todo hacia ahí y bueno, ese voto fue hacia ahí, sin importar promesas, sin nada, sino castigando el sistema. Claro, incluso hacia ese voto que por lo general no se encuentra en campañas políticas en las calles, es de redes, es la gente joven que se iba enterando. Que no quiere votarlo. A través de TikTok decían algunos que hacían campaña y otros incluso mencionaban acá también, porque van haciendo aportes la gente a través de los mensajes y dicen, hay mucha gente de lastimosamente muy bajo nivel educativo que también allí hacia eso se dirige. Exactamente, eso quería decirles, ¿verdad? Que en eso yo considero que los partidos políticos y también el Tribunal Superior Electoral tienen una enorme responsabilidad. No se hace la preparación que se tiene que hacer, ya no solamente para que puedan ir al acto electoral conociendo la máquina y cómo manejar la máquina de votación, ¿verdad? Porque muchísima gente, yo te digo que he estado en la costanera de Asunción con la presencia de 2 personas del Tribunal Superior Electoral con 2 máquinas. Parte de mi campaña, ¿verdad? Porque me parece que había que hacer eso. Y la gente no se acercaba. O se acercaba y temblaban cuando tenían que manejar la máquina. Claro. O si no, simplemente te decían, no, más tarde voy a hacer, ¿verdad? Como despreocupándose de algo que, bueno, llegado el momento veo cómo hago. Y eso se vio el día de las elecciones, de cómo la gente también se sentía absolutamente insegura para poder manejarse por las dificultades propias del sistema de votación. Ahora, la parte de educación cívica, la parte de instrucción que debe darse a nivel de los colegios ya y también, por supuesto, los partidos políticos, es algo que nosotros tenemos pendiente desde hace demasiado tiempo y yo creo que no se hace porque es más fácil arrear a la gente en ese desconocimiento de lo que realmente debe comprobarse, de lo que realmente importa para poder hacer una elección como tiene que ser, ¿verdad? Y entonces es mucho más cómodo con ciertos efectos o con los TikTok o con las redes, tener 55.000 votos alguien que está privado de su libertad. Vos sabés que yo creo que la gente en estas elecciones, en algunos lugares, supo votar muy bien. ¿Cuántos votos hizo Efraín Alegre? Cerca de 800. 800. ¿Y Payo Cubas? 700. Fue un voto antisistema. La gente sabía que odiaba lo tradicional. Y el Partido Colorado, que funciona muy bien como una estructura que maneja absolutamente... El Partido Colorado, ¿cómo es? El Partido Colorado es como un sector militar, en donde bajan una línea y se hace. Y los votos dispersos que habían, que eran los que tenían que buscar el cambio, o que pregonaban que buscaban el cambio, se fueron hacia el voto antisistema porque no se sintieron representados por el candidato de la oposición o de donde estaban la mayoría de la oposición. Entonces yo creo que si bien la gente es muy ignorante, si la gente, si bien no lee o no conoce a sus candidatos, supo que quería votar contra el sistema, supo que quería dar un castigo y no necesitaba mucha información para eso, por eso tuvimos estos resultados que se dieron en las últimas elecciones. Es lo que yo creo. Pero fíjate que quiero comentarte algo con relación a cifras concretas, ¿verdad? Dicen que 4.800.000 más o menos eran los que estaban empadronados, ¿verdad? Inscriptos. De eso tenemos 800 aproximadamente, o sea, 1.500.000
entre Efraín Alegre y Cubas. Y votos nulos y blancos 200.000 aparte, ¿verdad? O sea, ahí tenemos más o menos 1.700.000. El restando y el Partido Colorado cerca de 1.200.000 y tanto. Sí. Si vos restás esos montos de los 4 millones y tanto, te queda aproximadamente un monto muy considerable de 3 millones o un poco menos de gente que no se fue a votar. 1 millón y tanto, 1.800.000 por ahí. De gente que no se fue a votar. O sea que es gente que está muy cómoda con lo que se estaba viviendo. Entonces, ahí es donde están las grandes incógnitas. Y encima, con este sistema, que es un sistema en donde cada uno hace su propia campaña, sin importar el resto, ¿verdad? Inclusive, sin importar el programa o las promesas que vos podés dar de acuerdo al partido político donde te están presentando. Sumado a eso, yo presento mi campaña y el resto no me importa. Entonces también hay que analizar, por eso es que yo creo que nosotros estamos en un momento crítico para la democracia en nuestro país. Creo que sí ya hay concentración de poder y en ese sentido nosotros necesitamos sociedad activa, sociedad organizada, de tal manera a que podamos responder a ciertas situaciones que se nos pueden ir de las manos. Costó mucho tener el avance a partir de la transición, nos costó mucho en recursos humanos, en talentos, en medios económicos, en un montón de cosas durante todos estos 30 y tantos años, como para que dejemos que eso se nos vaya de las manos. Claro. Entonces, es muy importante que los jóvenes se den cuenta de eso, porque esa construcción no se hace de un día para otro. Por eso es que ojalá podamos ojalá la oposición en el Parlamento haga lo que tiene que hacer, oposición. Tal vez pierda, pero entonces que por lo menos levante la voz para hacer conocer a la ciudadanía las situaciones que atenten contra nuestro proceso democrático. Es así. Bueno, doctora, queremos cerrar con brevemente nada más el comunicado que emitían desde la propia página oficial de la actual senadora Yolanda Paredes, posterior a todo lo que pasaba el viernes pasado en este caso. Y quiero pausar acá, por favor, si podemos, el comunicado donde la propia Yolanda Paredes dice: nuestras sinceras disculpas a los miles de paraguayos y paraguayas que han migrado, expulsados por el sistema político y económico de nuestra patria, la absoluta falta de oportunidades y la corrupción generalizada. Pues con gran vergüenza debo decir que la senadora Zenaida Delgado, en este caso, su caso en particular, electa por Cruzada Nacional después de 30 años de exilio económico, regresó y hoy apoyó al mismo sistema que alguna vez la vomitó a ella y a miles de compatriotas en el extranjero. Decía, sumando un poquito la situación y todo lo que ocurría en este sentido con el voto de Zenaida Delgado, también la situación del diputado de Cruzada Nacional, también Jatar Oso, que esta parte era lo que estábamos compartiendo. Este fue el comunicado que ella posteriormente estuvo compartiendo en este sentido, y también en la parte de abajo va explicando también y disculpándose por el voto, en este caso, de Jatar Fernández, que es el de la Cámara de Diputados finalmente. Sí, bueno, por lo menos tenemos la reacción de alguien de Cruzada Nacional, y lo que tenemos que ver justamente es cómo Cruzada Nacional, o sea, la diferencia que hay entre un partido, entre los partidos consolidados, en donde hay un sentido de pertenencia. Es cierto, del propio Partido Liberal, sistemáticamente hay gente que está saliendo del mandato que la Asamblea y la Convención Partidaria da,
pero por lo menos es un partido, el Liberal, el Encuentro Nacional, los partidos constituidos, ¿verdad? Y con representación parlamentaria que tienen una historia y tienen personas con el sentido de pertenencia a la nucleación política. Sin embargo, un partido recién creado, como es Cruzada Nacional, el manifiesto dado por Yolanda Paredes, que creo que es la única que realmente tiene la preparación y solidez como para estar en un sistema de representación como es el Parlamento, ni siquiera ellos se conocían suficientemente, dicho por la propia Yolanda. Claro. Esta señora envió primero, creo que un monto determinado de 20 millones de guaraníes, después envió otro aporte pequeño y después nunca más envió ningún aporte. Y la propia Yolanda dijo que fácil es llegar a un cargo como ese sin haber prácticamente aportado nada. Para cerrar nada más el caso en sí de la situación de Paraguayo, de Cruzada Nacional, mejor dicho. Acá nos escribe, por ejemplo, una persona y dice: en nuestro partido Cruzada Nacional dimos todo de nosotros para hacer oposición frente a este sistema corrupto, pero nos falta aún por mejorar. Claro. El sistema de filtro para afiliados y candidatos a cargos públicos. En la próxima convención, muchas de las personas que entraron a representar al pueblo y el partido posiblemente van a quedar afuera. O sea, hacen también muchos de ellos una revisión y seguramente lo van a hacer posteriormente también de la mejora de los filtros, de la situación. Así como yo también, o sea, como miembro del Partido Liberal, también estoy haciendo esa misma... Es decir, no solamente ahora, ya se hizo anteriormente, claro, pero resulta que la justificación para que esas personas que ahora nuevamente traicionaron a los principios y valores del Partido Liberal y del mandato que dio la convención, la justificación que se da es que, bueno, son los que traen los votos. Y eso es algo terrible para justamente lo que estamos hablando, para revertir la situación. De una vez por todas, los partidos políticos, incluyendo al partido al que yo pertenezco, la construcción de los liderazgos y la conformación de las listas para un cargo tan importante como es el Senado, de una vez por todas deben darse cuenta que no es de esa manera como tienen que conformarse estas listas. Bueno, vos sabés que tuvo tanta repercusión lo ocurrido con la senadora y también a la par surgió un hecho lamentable, ¿verdad? Una agresión también. La senadora denunció a su expareja y ya fue imputado. Es así, y queremos compartir primeramente la respuesta que ella daba ante lo que primeramente se presentó como un escrache. Posterior a eso, evidentemente, esto pasa por fuera de lo que estábamos discutiendo, la situación en sí de la oposición, el rol, promesas o no que llegaron a hacer al pueblo. Pero esto era lo que ocurría, una frase que generó, que dio que hablar también, que generó polémica, lo que mencionaba la senadora Zenaida Delgado. Pueblo, ¿escuchaste? Pero ¿por qué le pegaste, por ejemplo, al pueblo con ese voto que vos hiciste ayer? Que declararte a vos nada porque... A mí nada. Nada, ni al puto pueblo, ¿escuchaste? Pero ¿por qué le pegaste, por ejemplo, al pueblo con ese voto que vos hiciste ayer? Que declararte a vos nada porque... A mí nada. Nada, ni al puto pueblo, ¿escuchaste? Pero ¿por qué le pegaste, por ejemplo, al pueblo con ese... Una primera parte que se divulgaba y que generaba también un poco de roncha entre algunas personas que decían cómo va a tratar así al pueblo que la termina haciendo llegar a la Cámara de Senadores. Pero al margen totalmente de la situación política, al margen de esa respuesta que pudo haber desencadenado el reclamo de William Campuzano, también del otro lado, Cristian, hay una denuncia muy grave de parte de ella hacia este hombre a quien se escucha, que estaba realizando la grabación del video, la transmisión, William Campuzano, que decías, fue su pareja en un momento. Fue su pareja y él le agrede a ella y a consecuencia de eso la senadora denuncia a su expareja y él ya fue imputado y mira, vos sabés que pase lo que pase, yo creo que nunca se tiene que recurrir a la violencia y menos
contra la mujer. Y Claro. lastimosamente esto ocurrió y este señor William puede reclamar todo lo que quiera, pero yo creo que la Claro. imputación sale bien y deberían meterlo preso por haber agredido a su expareja y no tiene justificación lo que dice. Claro, cuanto menos investigar el caso, y escuchamos lo que mencionaba el fiscal Jorge Escobar respecto a esta denuncia y posteriormente el proceso. La representación fiscal el día de ayer ha presentado formal acta de imputación contra el ciudadano William Andrés Campuzano por 3 hechos punibles, ¿verdad? El primero es violencia familiar, el segundo coacción a órganos constitucionales y el tercero exposición al peligro en el tránsito terrestre. Hemos requerido al juzgado de atención permanente la prisión preventiva del mismo, ¿verdad? Inclusive en el sorteo del juzgado pertinente cayó en el juzgado del doctor Nelson Romero, que es juez penal de garantía número 3 de esta ciudad, del cual en este momento se está llevando a cabo la imposición de medidas conforme al artículo 242. ¿Qué evidencias se tienen en contra de este hombre? Bueno, nosotros durante todo el día de ayer hemos recolectado numerosas evidencias y hemos realizado diferentes diligencias, como por ejemplo la constitución del médico forense, de la doctora Sol Espínola, de Clínica Forense del Ministerio Público, igualmente la licenciada Lourdes Ortellado, del Centro de Atención a Víctimas. Igualmente se ha constituido, hemos remitido a la senadora junto a funcionarios fiscales al Hospital General del Luque, donde obran diagnósticos médicos tanto en forma ginecológica y física, y nos dan cuenta de que la misma habría sufrido lesiones físicas. Se pidió la prisión preventiva. ¿Cuál es la expectativa de pena con este hombre? Bueno, la expectativa de pena de violencia familiar, porque tenemos elementos suficientes de sospecha de que el señor Campuzano era actualmente pareja de la senadora nacional, Zenaida Delgado. En ese contexto, ¿verdad?, la pena o la expectativa de pena de este tipo de hechos es de hasta 8 años de pena privativa de cárcel, ¿verdad? Para explicar un poco el contexto, ¿ellos estaban compartiendo una cena familiar? Bueno, no quisiera entrar en muchos detalles por una cuestión de privacidad de la investigación, pero conforme a los datos que tenemos, la senadora estaba compartiendo una cena familiar, el cual habría llegado esta persona, Campuzano, a bordo de un vehículo y habría protagonizado los hechos que tenemos ahora como indicios de que el mismo habría participado en los hechos punibles. Rolando de Barros Barreto Hacha es ingeniero forestal, recibido de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó varios cursos y especialidades en el extranjero. Fue presidente del Infona y dejó este cargo para convertirse en ministro secretario de la CEAM durante el gobierno de Horacio Cartes. Tras la recategorización de la cartera ambiental, pasando a convertirse de secretaría a ministerio, de Barros Barreto se convierte en el primer ministro del Ambiente en el año 2018. Al finalizar este periodo de gobierno, firma su pase al sector privado y pasa a gerenciar la oficina de medio ambiente del Grupo Cartes. Durante las elecciones generales pasadas, fue precandidato a senador por el movimiento cartista. Bueno, 20 horas con 4 minutos. Allí estábamos repasando un poquito, Cristian, lo que tiene que ver con la biografía, algunos detalles nada más del paso de todo lo que tiene que ver en el ámbito público y también su actividad en lo privado del ingeniero Rolando de Barros, cuya figura ya lo pegamos también aquí en nuestro pequeño álbum, le llamaría Diego, de figuras que se van sumando al gabinete de Santiago Peña. Así es. Y bueno, entonces tenemos que pegar eso, Sí. ¿verdad? ¿O cómo queda? Sí, ahora ya vamos a proceder. Dale nada al ministro, no para que él se pegue. Sí, Pegan a poco, adelante. ministro. Vos sabés que acá nosotros... Ya él acaba Pero te voy a decir algo, ministro. Pega para que dure 5 años. Que no se caiga antes de los 5 años. Mínimamente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces vamos a asegurar bien en la punta para... Ahí en las esquinas. Para que no falle esto, ¿eh? Claro. Sí. Estaba nuevita ahí en la cinta, ¿verdad? Claro. Bueno, porque decíamos, ministro, puede tomar asiento, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Y porque decíamos, hay algunas carteras que son bastante fácil de sacar, por así decir, una figura, poner otra. Algunos decían, ministro del Interior, por ejemplo, no dura 5 años, nunca ha durado 5 años de seguido, de corrido, en algún momento ocurre algo. Pero
Bueno, queremos saber un poco cuál es su visión de futuro en la cartera en sí, también tan sensible. Yo le quiero preguntar algo. Primero le quiero preguntar algo antes de entrar en su proyecto. ¿Qué estabas haciendo cuando te llama? ¿Quién te llamó, por ejemplo, por teléfono? ¿Te llama el presidente Santiago Peña? ¿Cómo es la convocatoria para un ministro? Y personalmente me llamó el presidente Santiago Peña. ¿Él te llamó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué día era? De hecho que yo vengo trabajando con él hace que ya van a ser casi 10 años. Y en el ámbito privado también, cualquier asesoramiento en lo que respectaba al área socioambiental, el presidente me llamaba, me preguntaba, Rolando, hay este tipo de inversiones, queremos canalizarlo para el país. ¿Vos creíste que era una de esas llamadas? Y yo pensé, bueno, de hecho que soy un referente dentro de nuestro movimiento político, así como bien lo presentaron, y soy un referente del área socioambiental y forestal dentro de nuestro movimiento. Entonces cuando él me llama, me convoca a su casa y me convoca a la selección, que con mucho honor y orgullo, por supuesto que lo tomé, ¿verdad? Sí, yo siempre me pregunté, ¿cómo es lo que se le convoca a un ministro? Entonces le llamó a su casa, le sentó y le dijo, estás en la selección. Así mismo, me preguntó, me dijo que quería contar conmigo y por supuesto, no podía no aceptar, sabiendo y conociendo primero la capacidad, la visión que tiene el presidente Santiago Peña, y también ya me imaginaba el gran equipo que se iba a conformar. Entonces, para mí servir a mi país es una satisfacción que no tiene nombre, no tiene precio, y las veces que haga falta voy a estar firme. Usted, escuchábamos en el material, ¿fue gerente o asesor de ambiente también dentro del Grupo Cartes hasta hace muy poco? Yo fui gerente de medio ambiente de Cementos Concepción y fui asesor general de medio ambiente y desarrollo forestal del Grupo Cartes. De un tiempo a esta parte, con todas las figuras que fueron ubicándose en la selección, como usted le llama, ingeniero, mucho se cuestionó un poco de ese paso, las famosas puertas giratorias que pueden darse entre los funcionarios que en su momento, como en el caso de usted, ocupó una cartera, posterior a eso pasa al sector privado, ahora vuelve. ¿Usted qué perspectiva, qué opinión tiene acerca de esas críticas? Y nosotros nos hemos asesorado por varios especialistas en la materia. La ley se aplica al salir de la función pública, o sea, después de estos 5 años se me va a aplicar a mí si sigue vigente la ley, porque la verdad yo creo que es inconstitucional, porque si uno se prepara, así como ustedes se especializan en periodismo, comunicación, si entran a la función pública a trabajar en ese rubro y al salir no van a trabajar de doctores, ¿verdad? Y pasa lo mismo para nosotros. Yo soy ingeniero forestal, especialista socioambiental. Claro. Al salir tengo que volver a trabajar en mi profesión o en mi área, ¿verdad? Entonces, la verdad que no coincido para nada con esa propuesta. Hace tiempo que venimos conversando sobre eso, yo creo que va a sufrir modificaciones más adelante, porque no aplica. Y a mí me tocó ya estar en el sector público, volví al sector privado, pero cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de un tema transversal a todas las actividades desarrolladas por el hombre en general. Entonces, yo no veo que haya una incompatibilidad de poder ejercer ninguna función, porque ¿qué es lo que hace un asesor ambiental? Justamente de identificar los problemas y recomendar las mejores prácticas ambientales para minimizar los impactos en los recursos naturales. Te tocó estar al frente de la Secretaría y hacer el paso al Ministerio del Ambiente. Estuviste durante el gobierno de Horacio Cartes y ahora tuviste una pausa de 5 años porque te fuiste al sector privado. ¿Cómo crees que vas a encontrar tu cartera con los desafíos, habiendo tenido a vos como hijo a este ministro este ministerio, en el sentido de que vos hiciste esa transición y seguramente te trazaste algunos proyectos? Y bueno, uno nunca puede completar en 5 años, ¿verdad? Es muy corto. Hoy te da la oportunidad este gobierno de Santiago Peña de poder estar nuevamente al frente. ¿Y qué es lo que vos planteás? ¿Cómo crees que vas a encontrar? ¿Qué es lo que crees que vas a llevar adelante para poder implementar ideas que sean positivas para el medio ambiente en nuestro país? Realmente, Cristian, hoy en día la perspectiva y el panorama es totalmente diferente al que nosotros habíamos dejado hace 5 años. Veo que se invirtió en tecnología. Tengo que reconocer que Ariel Oviedo apostó a tecnología, supliendo de repente
supliendo él justamente esa falta de conocimiento técnico y ser una persona del área, apostó a otras herramientas que me pareció válido, ¿verdad? Y hay otras cuestiones técnicas y resoluciones que creo no estoy de acuerdo, que pueden ser modificables en los próximos años. Pero por sobre todo, nosotros como Paraguay, como estábamos conversando, tenemos un gran desafío de posicionarnos como un actor clave en el mapa internacional, como una solución al cambio climático. Nosotros hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de climas extremos. Tuvimos 3 años de sequía. Ese impacto socioeconómico lo sufren las clases más vulnerables, ¿verdad? De eso nunca nadie habla, nadie menciona. La bajante del río hizo que toda la parte logística suban los precios 3 a 4 veces más, y eso es una consecuencia del cambio climático, por lo que nosotros tenemos que exigir que los fondos internacionales y la Unión Europea nos paguen a nosotros justamente para seguir conservando nuestros recursos naturales, para seguir produciendo alimentos para el mundo de manera sostenible. Sí, ministro, ahí te quiero hacer una pregunta porque la gente está muy preocupada por una cuestión. Y hay que ser francos y sinceros acá y ser directo por sobre todas las cosas. Yo personalmente y un montón de gente que me rodea y amigos míos, estamos preocupados, pero grandemente, por las imposiciones que organismos internacionales quieren dar a nuestro país. Me tocó estar al frente de una pelea, por ejemplo, cuando se trató de impulsar y llevar adelante el acuerdo de Escazú, en donde trataban de bajarnos las líneas y decirnos qué era lo que nosotros teníamos que hacer con el medio ambiente. ¿Vos vas a acompañar de repente la incidencia internacional en nuestro país de organizaciones externas, o como ministro al frente del MAES vas a decir, nosotros como Paraguay, esta es nuestra visión y esto es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se plantea eso para tanta gente que está viendo el programa ahora? Qué excelente pregunta, Cristian, y te adelanto a vos, a toda la audiencia. El presidente fue muy claro conmigo en esos aspectos y me encomendó primero hacer respetar nuestra soberanía, hacer respetar nuestras leyes ambientales y forestales. Nosotros, dentro del tratado y los acuerdos de libre comercio, figuran claramente que se deben respetar las leyes de cada país. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer respetar nuestras leyes ambientales. Vamos a crear procedimientos según criterios técnicos en la cual podamos nosotros demostrar la trazabilidad ambiental de todas las materias primas, productos que se generan aquí en el país, y posicionarnos de manera positiva y abrir todos los mercados del mundo, porque nosotros no tenemos nada que esconder, al contrario, tenemos tantas cosas buenas por mostrar. Como te estaba mencionando, somos el país número 1 en la utilización de energía verde y renovable a través de la hidroeléctrica. Somos uno de los países con mayor cobertura forestal en toda la región, 40% del territorio. Somos el único país con una ley de deforestación cero. Somos uno de los países que implementa tecnología de punta en la agricultura, como es la siembra directa. Entonces, somos uno de los países que mayor cantidad de superficie de áreas silvestres protegidas tenemos. Contamos con el 15% del territorio total con áreas silvestres protegidas. O sea que tenemos muchas ventajas comparativas con otros países y buenas prácticas que estamos realizando, pero tenemos que hacer conocer al mundo, tenemos que comunicar, ¿verdad?, que es lo más importante, y en eso vamos a trabajar directamente con todo el equipo. Ingeniero, queremos compartir también a continuación un material un poco resumiendo su paso por el Ministerio, primeramente de la Secretaría y después el Ministerio del Ambiente, para compartir con usted. Por favor. El ingeniero forestal Rolando de Barros Barreto estuvo al frente de la cartera que rige las políticas medioambientales de la República desde el año 2015 hasta finalizar el periodo gubernamental del 2018. Bajo su mandato, se titularon varios parques nacionales, elaboró el plan de manejo de parques nacionales y el de la especie pantera onca o yaguareté hasta el año 2027. Entre sus acciones, habilitó varias oficinas regionales del MADES, realizó el inventario de humedales y para medir la polución ambiental en área urbana, adquirió un par de equipos de medición. Fue el ministro que dijo el Cerro León no se toca cuando el MOPC iniciaba la prospección en la zona. Otorgó licencia ambiental a la colonia Neuland y logró la recuperación del Cerro Ñemby.
Y también realizó acciones en pos del saneamiento del lago Pacaraí. Bien fue parte de la polémica elaboración del decreto que dejaba la obligación de preservar el 25% de la superficie boscosa natural de alguna propiedad. Con esto, Cartes pudo realizar el cambio de uso de suelo en su estancia San Francisco del Chaco paraguayo. Con el reciente anuncio de la designación de Barros Barreto al frente del MADES, vino el visto bueno de la ARP, mediante un comunicado que expresa su satisfacción por el nombramiento de un técnico en el área. A de Barros Barreto le hemos escuchado decir en más de una ocasión: el Paraguay puede producir con sostenibilidad. ¿Cómo logramos esto en el país con uno de los ritmos de deforestación más acelerados del mundo? La contaminación galopante de cauces hídricos y, para los tiempos que corren, un manejo de residuos hoy por hoy ya obsoleto. Bueno, y a mí me gustaría remitirme a esa pregunta finalmente, que tiene que ver con la deforestación también, ingeniero. No, realmente cuando hablamos de gobernanza ambiental, hablamos de un compromiso de todos los paraguayos. El Ministerio del Ambiente es la institución y la autoridad rectora y la autoridad de aplicación de la política ambiental paraguaya, pero donde deben incorporarse todos los sectores de la sociedad civil, ahí entra el sector privado, entran las otras instituciones de gobierno, los municipios, las gobernaciones, todas las instituciones, las binacionales. Todos debemos trabajar de manera coordinada y conjunta. El MADES tiene un presupuesto de 7.5 millones de dólares que corresponde a uno de los presupuestos más pequeños comparativamente dentro de la estructura de gobierno. Para eso tenemos que trabajar de manera coordinada para poder llevar a cabo todos estos controles y fiscalizaciones que hoy en día que acaban de mostrar. Nosotros somos un país rico en recursos hídricos. Siempre dijimos que teníamos recursos hídricos infinitos, hoy en día ya no lo son. Tenemos alta concentración de contaminación en el río Paraguay, río Paraná, el lago Pacaraí. Pero si uno ve, siempre nosotros apostamos como enemigos del medio ambiente y los recursos naturales al sector productivo, a los desarrolladores de desarrollos inmobiliarios. Pero todos los resultados y estadísticas técnicas y científicas que se dieron en los últimos años, se pudo comprobar que la mayor tasa de deforestación se dio por cultivos ilegales, específicamente marihuana. Los cursos hídricos más contaminados en el Paraguay se encuentran en la capital y departamento central. Entonces, nosotros hablamos de una falta de conciencia y colaboración del sector productivo, pero si uno hace un recorrido aquí por Asunción, en cualquier arroyo, ve la cantidad de plásticos y otros residuos sólidos urbanos. Y la conexión clandestina incluso del pozo ciego de la gente. En Fernando de la Mora, yo me acuerdo que una vez acompañé una investigación sobre eso, pero me sorprendió la cantidad de casas muy bien posicionadas económicamente, así como gente humilde también. O sea, todos hacen la conexión directa. Todo. La mayoría. Y no solamente eso, nosotros tenemos un déficit en infraestructura sanitaria a nivel nacional. ¿Qué significa eso? No hay plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento recién se terminaron en este periodo que nosotros iniciamos, como vos dijiste, Cristian. 5 años muchas veces es un periodo de tiempo muy corto. Las plantas de tratamiento que terminaron ahora en Asunción por primera vez en la historia iniciaron con Horacio Cartes y ahora se terminó. Y ese tipo de plan de tratamiento para Asunción tenemos que construir en cada distrito por lo menos 2 a 3 de acuerdo a la necesidad. Pero hay, perdón, Cristian, pero hay también situaciones, acá por ejemplo nos escribe la gente, nos dice, hay humedales de Upoá, de Upoá, digo bien, del río Tebicuari, que están pidiendo socorro porque están cercanos a ciertas siembras de arroz que ponen en peligro a esas zonas también. ¿Qué se hace con eso en materia de control? Esa es una problemática que yo ya la estoy abordando. Ya tuve 3 reuniones con los productores de arroz, justamente porque hay una resolución que yo la saqué en su momento, que específicamente apunta al cese de bombeo. ¿Qué significa? Que cuando hay extremos climáticos y una bajante muy pronunciada del río Tebicuari, todos los emprendimientos que deben poseer declaración de impacto ambiental deben automáticamente parar el bombeo y deben utilizar sus reservorios. Entonces,
ya lo estuve abordando con ellos para que se respete esa resolución, o serán fiscalizados, intervenidos con varias sanciones. Pero ellos están conscientes de que el manejo del recurso hídrico es primordial. No podemos afectar a las diferentes ciudades que prácticamente utilizan el recurso vital. Entonces ya venimos trabajando con el sector privado para encaminar ese tipo de acciones y situaciones para dar solución y no comprometer ese recurso para toda la ciudadanía. Claro. Sí, Fernanda, cada año nosotros en el verano tenemos en tapa en los diarios y conversamos los principales noticieros sobre el peligro del lago Upacaray. Sí. Pareciera ser algo de nunca acabar. ¿Cómo se va a llevar adelante la posibilidad de recuperar realmente y de mantener un lago Upacaray sano para toda la región? Ahí, por ejemplo, tenemos una placa que estamos compartiendo también. Algunas fuentes que en su momento llegaron a detectarse como contaminantes del lago de Upacaray, 70% de las cloacas sanitarias, Así es. 20% que son generadas por las actividades agroganaderas, 10% a causa de industrias y residuos urbanos. Con esta problemática que, como decía Cristian, es como un círculo vicioso el que tenemos ya con el lago de Upacaray. Pero qué bueno que mostraste esa placa, porque ahí claramente, volviendo al punto que te mencioné, se ve demostrado que la excesiva carga de materia orgánica, que una vez dispuesta en el recurso hídrico deja sin oxígeno, justamente produce la aparición de algas y la cianobacteria y otro tipo de bacterias que contaminan el lago. Y eso es por la falta de infraestructura sanitaria. Ministro, este relevamiento de datos, si yo no estoy equivocado, se hizo ya también en la época en que vos estabas al frente de la cartera. ¿Qué se avanzó en ese tiempo y cómo vas a ir a resolver esto? ¿Cómo vas a hacer con el intendente de Areguá, con el intendente de Upacaray, con toda la gente, con toda la zona que contamina el lago? ¿Cómo vas a solucionar este problema? Porque llegado el verano vamos a tener la aparición de cianobacterias, vamos a ver otra vez el cartel de prohibido bañarse porque es dañino para la gente. ¿Cómo vamos a encarar esto? Porque vos lo vas a tomar ahora y va a ser una problemática que probablemente ese 70% habrá subido incluso y los números habrán variado para mal. Totalmente, y lo más probable es que tengamos el mismo problema en este verano, porque en este verano es imposible que solucione una problemática de años y años, pero sí nosotros ya estamos hablando con la ministra de Obras y con otras instituciones para apostar a mayor infraestructura sanitaria. Yo estoy hablando con los intendentes de Areguá y otros para también hacer un trabajo coordinado. ¿Cuánto cuesta eso, ministro? Dotar de infraestructura para todas estas ciudades que son las que principalmente contaminan el lago Upacaray. No, nosotros teníamos un presupuesto inicial macro de 600 millones de dólares. Pero eso incluía desde Capital hasta Gran Asunción y toda la cuenca del lago Upacaray. Y ese es el proyecto que nosotros habíamos concluido con el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones justamente para complementar. Y vamos a retomar esa mesa de negociación, esa mesa técnica, para dar una solución definitiva, porque la única solución que realmente va a funcionar es esa inversión en infraestructura sanitaria, que todos los arroyos que alimentan el lago tengan esa planta de tratamiento, o si no, siempre seguiremos en lo mismo. Claro. Otra problemática que a uno se le viene a la memoria cuando hablamos de recursos principalmente hídricos, es lo que tiene que ver con esas imágenes que se habían hecho, pero virales y que trascendieron no solamente fronteras, todo tipo de límites. La imagen de la laguna Cerro, en su momento cubierta completamente de un color rojo, liláceo. En su momento también, hace unos años, y cada tanto, al igual que la situación del lago Upacaray, se habla, por ejemplo, de algunos ríos que pasan aquí, que terminan desembocando allí muy cerca de la costanera norte. Sí. Cercanos a mataderías que terminan cubriéndose de este color, con ese tipo de empresas que están muy cerca de cauces hídricos así. La ley es muy clara, Fernanda. Hay sanciones ejemplares, de hecho que yo sancioné a muchas empresas en su momento, inclusive yo fui el ministro que utilizó la sanción más elevada en la historia, que es de 20.000 jornales, justamente para una fuga que hubo realmente de efluentes en el río Paraguay.
¿Cuánto es 20.000? ¿Cuánto le costó a esta empresa? Y 20.000 jornales, hoy en día creo que se está modificando el jornal, serían, creo que 131.000 ahora. Sí, con el cambio. Con el cambio, ¿verdad? O sea que son, si no me equivoco, 13.000 millones de guaraníes aproximadamente. Entonces, y esa fue la multa más elevada en la historia del Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Y la ley está para cumplirse, y así como vos estás mencionando, yo estuve siguiendo de cerca lo que pasó en la laguna, que tenían todas las condiciones justamente de que hubo alguna, tuvo que haber algún matadero o alguna curtiembre por los colores, metales pesados y por los informes que estuve leyendo, ¿verdad? No me tocó a mí ya estar al frente de la administración cuando eso, pero por lo que me informé también en la prensa fue así. Pero tenemos herramientas jurídicas, tenemos leyes bien claras, ya es cuestión de cumplirlas y sancionar ejemplarmente para que otras industrias también tomen todos los recaudos pertinentes y no equivocarse en esa manera. El arroyo emburicado también en su momento fue así. De hecho que hasta ahora nos llegan constantemente denuncias también de el olor, el color, la basura que termina allí. Pero ahí yo quiero realmente hacer énfasis. El arroyo emburicado, la mayor cantidad de contaminantes se da por la falta de conciencia y educación de la ciudadanía. Uno ve cómo la gente cuando llueve sale a tirar la basura en los raudales. La cantidad de plástico, cubiertas y otro tipo de residuos que uno encuentra en el arroyo emburicado es terrible, ¿verdad? Y ahí es donde hablamos de la gobernanza ambiental, la responsabilidad de todos los paraguayos de trabajar juntos por un ambiente más saludable, por cuidar los recursos para las presentes y futuras generaciones, ¿verdad? Pero también de educación, de por ahí un trabajo en conjunto. Depende muchísimo de la educación y ustedes como comunicadores son clave en todo este proceso para que podamos llegar a toda la ciudadanía. Los niños hoy en día, mi hijo que me encantó la foto que pasaron, él tiene una conciencia ambiental porque en la escuela se le está enseñando. Ya no son estos niños que tiran basuras por las ventanas. Que te rompe un arbolito. Que rompe un arbolito, tienen su basurero, guardan. Y esa es la conciencia. Tenemos que tratar de ingresar dentro de la malla curricular desde pequeños, desde el jardín, desde la etapa inicial, para que ellos se vayan formando y adquieran esa conciencia y sean mucho más responsables. Claro. Bueno, ingeniero, queremos hacer una breve pausa. La conversación de por ahí puede tomar un poco de agua, darle un respiro. Y posterior a eso seguimos hablando de algunos temas que nos quedan pendientes. Así es, y la gente también está haciendo sus aportes, Fernanda, está enviando datos específicos sobre las lagunas cercanas, sobre lo que está pasando con el ambiente local de su ciudad. Y bueno, y también decirte que ya me escribieron de los bomberos también para decirme que ven con mucha preocupación de repente la falta de atención en los incendios forestales, que no se encuentran de repente responsables y se están quemando siempre lugares protegidos. Por ejemplo, preguntarte cuántos parques hay, qué se hace para protegerlos y hablar de otros temas muy importantes. Es así, hacemos breve.